virtual sobre la prevención secundaria. El objetivo va a ser informar sobre exámenes de rutina para la detección y diagnóstico precoz de enfermedades de la población en general. Entonces, primero, unas instrucciones antes de empezar. Este proyecto cuenta con 2 fases. La primera viene siendo las conferencias virtuales que se van a realizar el día de hoy y el día de mañana. Mañana igual empezamos a la misma hora. Y tenemos que la segunda fase es una pequeña campaña mediática que, bueno, al chat, al grupo, se van a enviar unas imágenes con información relevante sobre el privado que se expondrá. Y después ustedes tienen que elegir una imagen y tienen que compartirla en sus redes sociales, que es uno de los requisitos para obtener el certificado. Entonces, primero para el certificado, primero llenar los links de asistencia que se va a enviar el día de hoy y el día de mañana. Se va a decir en un momento determinado del proyecto cuando se estarán habilitados los links que se va a pasar al grupo de WhatsApp. Y finalmente, al final de todo se va a enviar una pequeña retroalimentación que tienen que obtener un puntaje mínimo de 7 sobre 10 y haber participado en la campaña mediática. Es todo lo que necesita para la certificación. Entonces, algunas indicaciones. El chat va a estar abierto para sus preguntas. Cuando se termine la presentación de cada expositor, se van a escoger las preguntas y se tendrá un determinado tiempo para responderlas. Y finalmente se tomará licencia por Google Forms. Entonces este formulario va a ser activado en un momento del proyecto y van a tener alrededor de 5 o 10 minutos para poder llenarlo. Entonces, así vamos a comenzar la primera intervención con la doctora María Isabel Auqui, pediatra, y nos va a hablar sobre los conceptos de prevención en la salud y la prueba del talón. Entonces, les dejo con la doctora. Muchas gracias, doctora. Buenos días con todos. No sé si me escuchan. Sí, doctora, si se le escucha. No sé si se puede acercar un poco más del micrófono. Está un poquito bajo. Ahí, ¿me escuchan mejor? Sigue un poco bajo, doctora. Hola, ahí. Sí, ahí se le escucha mejor. Bueno, buenos días con todos. Es un gusto poder compartir algo de conocimiento del día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme, Alex. Entonces, conmigo vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención y luego vamos a topar lo que es la prueba del talón que maneja el Ministerio de Salud Pública. Entonces, vamos a empezar con lo que es la prevención. La OMS en 1998 ya dio una definición de lo que es prevención. Decía que son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener el avance y atenuar las consecuencias una vez que la enfermedad se ha establecido. Esta prevención tiene niveles, de acuerdo a las fases de la historia natural de la enfermedad. Es así que existen 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La primaria, también llamado periodo prepatogénico, la secundaria, periodo patogénico, y la terciaria, periodo postpatogénico. Entonces, la prevención primaria es la que evita la adquisición de la enfermedad. Ahí tenemos algunas acciones como la vacunación, eliminación y control de los riesgos ambientales, educación sanitaria, entre otras. La prevención secundaria, que es la que de la que vamos a seguir hablando luego, es la que está encaminada a detectar la enfermedad en estadios muy precoces, e incluso cuando todavía no se ha manifestado la enfermedad, para impedir la progresión de la misma. Y la prevención terciaria, que son medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad para mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí tenemos medidas como la rehabilitación. Dentro de cada uno de estos niveles tenemos otros subniveles, podríamos decir, ¿no? Entonces, dentro del periodo prepatogénico tenemos la promoción de la salud, la protección específica. Dentro del periodo patogénico, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y limitación del daño. Y dentro del periodo postpatogénico, la rehabilitación, como habíamos visto, ¿no? Entonces, si vamos a ver como semáforos, como el color verde del semáforo iría el nivel primario, en el amarillo el secundario y el rojo ya sería la prevención terciaria.
Vamos a hablar un poquitito más de lo que es la prevención secundaria. Como decíamos, que está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, cuando todavía ni siquiera hemos visto ninguna manifestación clínica en el paciente. En esta parte son muy esenciales el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, para facilitar la curación y evitar la cronificación con la aparición de deficiencias, discapacidades y minusvalías que trae la enfermedad. En eso también debemos mencionar qué es más barato, si prevenir o curar. El Ministerio de Salud maneja algunos tamizajes. Del que vamos a hablar ahora es del tamizaje metabólico neonatal o el pie derecho, pero aparte de ese también maneja lo que es el tamizaje auditivo. Les voy a poner un ejemplo. En el tamizaje auditivo, más o menos se está haciendo las emisiones otoacústicas a todos los recién nacidos para detectar lo que es alteraciones en la audición. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que vamos a gastar, más o menos se dice que entre 20 y 25 dólares en hacer una emisión otoacústica a un niño para prevenir, detectar a tiempo algún trastorno en la audición. Y si tomamos en cuenta que si este niño no es diagnosticado a tiempo, en el futuro va a presentar hipoacusia, todo lo que esto conlleva. La recuperación, este niño no va a poder ser un ente activo en la sociedad, no va a poder trabajar. Entonces, hay que ver el costo-beneficio, ¿no? De ahí la importancia de hacer las pruebas de tamizaje. Lo que vamos a hablar en este momento es acerca del tamizaje metabólico neonatal, o lo que se llama el pie derecho. El tamizaje durante el periodo neonatal incluye determinados procesos de detección presintomática, como habíamos visto, ¿no? Antes de que aparezca la sintomatología, que si no la detectamos a tiempo puede luego causar graves problemas mentales en el desarrollo, y en los que un diagnóstico y tratamiento adecuado mejoran significativamente el pronóstico de estos pacientes. La historia del tamizaje neonatal, el metabólico, empieza en 1960 con la detección de la enfermedad que se llama fenilcetonuria. En los diferentes países existen diferentes programas que están diseñados de acuerdo a la realidad de cada país, tanto económica como social. En otros países existen pruebas de tamizaje que detectan incluso 10 o 15 enfermedades. Ya habíamos hablado, ¿no? Del beneficio principal, que es la prevención de las discapacidades que están asociadas a la enfermedad, y que por ello se recomienda realizar el tamizaje neonatal de las enfermedades que se hayan demostrado claramente el beneficio de la detección temprana. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una enfermedad ingrese dentro de lo que es el tamizaje? Que la gravedad de la enfermedad curse con morbilidad, como retraso mental o retraso en el desarrollo, o mortalidad, que si no se diagnostica a tiempo en el periodo neonatal puede llegar a la muerte. Que exista un tratamiento eficaz, que la frecuencia de la enfermedad sea relativamente elevada, 1 en 10,000 o 1 en 15,000, y que exista un método analítico de tamizaje rápido, fiable y de bajo costo. Entonces, como habíamos hablado, ¿no? El máximo beneficio con el mínimo de costo. La misión solidaria Manuel Espejo entre el 2009 y en el 2010 identificó 294,166 personas con discapacidad. De ellas, del 24% tenía discapacidad intelectual. Y de este 24%, el 40% tenían discapacidad intelectual que venía prenatal. Es por esto que aparece lo que se conoce con el pie derecho, la huella del futuro. Se inició el 2 de diciembre del 2011 como un proyecto interinstitucional entre la Vicepresidencia y el Ministerio de Salud Pública. El objetivo
detectar una detección oportuna y tratamiento precoz de 4 errores del metabolismo para prevenir la discapacidad intelectual y otras discapacidades. ¿Qué es lo que tamiza el pie derecho? Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Estas son las 4 patologías que nosotros aquí en el país del Ministerio de Salud tamiza, ¿no? Pero de manera particular existen otras enfermedades también que son tamizadas, como la fibrosis quística, que también es relativamente frecuente. Los datos que tiene el Ministerio de Salud al 2017 son estos, ¿no? Entre el 2011, que empezó el programa, al 2017, se han tamizado 1.159.648 niños. Y de estos, 243 se encontraron positivos para las diferentes patologías que habíamos mencionado. ¿Cuál es el servicio que ofrece el tamizaje metabólico? Mediante la toma de una muestra de sangre capilar a todos los niños y niñas que nacen en el país, se les realiza una prueba de laboratorio para la búsqueda de las 4 enfermedades que provocan la mortalidad o retraso mental en edades tempranas. Las mismas que pueden ser curadas o controladas con tratamientos disponibles cuando se les detecta antes del mes de vida. ¿Qué pasa si es que no se realiza este examen? Si no se realiza este examen, a partir del mes e incluso antes, podría ser que uno de estos niños tenga una de estas enfermedades y puede tener algún problema grave que le ocasione la muerte o un trastorno en el desarrollo o retraso mental severo. Vamos a ver un pequeño resumen de las enfermedades que habíamos mencionado que tamiza el pie derecho. El hipotiroidismo congénito previene la discapacidad intelectual, la fenilcetonuria, también discapacidad intelectual, galactosemia, la prevención de la discapacidad intelectual y muerte precoz, y la hiperplasia suprarrenal congénita, prevención de muerte precoz por crisis suprarrenal, y esto es muy importante, la asignación incorrecta del sexo también, ¿no? Entonces, un poquito vamos a hablar de cada una de estas patologías. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? Es la deficiencia en la producción de la hormona tiroidea TSH, la misma que es indispensable para el desarrollo del cerebro y para el crecimiento. La frecuencia es de 1 en 300 nacidos vivos. Entonces, ustedes ven que es bien alta, ¿no? Es mayor en niñas que en niños. Y el diagnóstico precoz con un tratamiento adecuado lleva a un desenlace clínico bueno. Los niños llegan a alcanzar un coeficiente intelectual adecuado y tienen una vida normal. Los síntomas, como habíamos visto, ¿no? Son los síntomas inespecíficos dentro de la etapa neonatal. El 5% van a presentar algún signo anormal en las primeras semanas. Pueden tener fontanela amplia, cara de apariencia hinchada, mirada triste, macroglosia, llanto ronco, la fontanela posterior abierta e ictericia prolongada. Mientras más avanza la edad, avanza también la discapacidad intelectual, se va haciendo severa y aparecen otros síntomas también, como cabello seco y frágil, baja implantación del cabello, tinte ictérico de la piel, episodios de asfixia, hipotonía, somnolencia, estatura baja, braquidactilia, entre otros, ¿no? La fenilcetonuria es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que ambos padres son portadores. Esta enfermedad se produce por el déficit o la ausencia de la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que cataliza la reacción de transformar la fenilalanina en tirosina. Entonces, al no transformarse tirosina, se va acumulando la fenilalanina y es la que produce toda la sintomatología. Aquí vemos, ¿no? Es en esta, donde no se produce la enzima que produce síntomas. Vamos a ver que es un niño que es de piel blanca, de cabello rubio, ojos más claros que sus hermanos. Va a sobresalir de la familia. En los primeros meses de vida puede haber hiperactividad, convulsiones, temblores, microcefalia y casi al 6º mes nos vamos a dar cuenta que existe un retraso en el desarrollo. Hay algo característico también, que el niño tiene un olor a ratón o a moho. Y en niños mayores vamos a ver retraso mental, agresividad
e incluso puede confundirse con el autismo. La fenilcetonuria se hereda de la siguiente manera, ¿no? El papá y la mamá son portadores. Al unirse los dos, va a haber el 25% de probabilidades de que tengan un hijo que tenga fenilcetonuria. 25% de que sea sano, de que no tenga ninguna afectación y el otro 25% de que también tengan el gen dañado, podríamos decirlo. El tratamiento de este consiste en una dieta restringida de fenilalanina, utilizando una dieta especial para bebés que debe usar para toda la vida, ¿no? Que no tiene que tener proteína animal y no tiene que consumir productos de origen animal. Bueno, este es el tratamiento de acuerdo a los valores de fenilalanina y el pronóstico, como habíamos dicho. O sea, mientras recibe un tratamiento precoz, pues el desenlace clínico es muy bueno, ¿no? Se va a desarrollar de buena manera el niño, va a alcanzar un desarrollo adecuado. La otra patología que tamiza es la galactosemia. Es también autosómica recesiva que ambos papás deben ser portadores. Entonces, es igual que en la fenilcetonuria, ¿no? Con el 25% tendría la posibilidad de tener la enfermedad. En esta patología no se puede metabolizar la galactosa, que es un azúcar de la lactosa que está presente en la leche de origen animal, incluida en la leche materna. Entonces, los derivados de la galactosa se van a ir acumulando en el recién nacido, en el hígado, en el cerebro, en los riñones y en los ojos. En los síntomas podemos ver ictericia, diátesis hemorrágica, por falla hepática, sepsis, convulsiones, letargo, hipotonía, peso bajo, esplenomegalia, disfunción renal. Y en los tardíos vamos a ver cataratas, cirrosis hepática, retraso en el desarrollo del lenguaje. El tratamiento, ¿no? Es una dieta carente de lactosa, fórmulas maternizadas a base de soya, a base de hidrolizados de proteína y leches maternizadas libres de lactosa. Y la otra patología es la hiperplasia suprarrenal congénita. Igual que ambos padres tienen que ser portadores, puede afectar a los dos sexos, y en esta patología se carece de la enzima que produce cortisol y aldosterona, y el cuerpo va a producir más andrógenos, lo cual ocasiona en las mujeres feminización de los genitales, masculinización de los genitales, perdón, y en ambos sexos puede producir una pérdida salina importante que puede llevar a la muerte. Como habíamos dicho, ¿no? Los genitales externos anómalos en la mujer que se pueden confundir con genitales masculinos, y ahí viene la asignación incorrecta del sexo. O sea, puede ser una mujer y con los genitales que no podemos distinguir si es varón o mujer, y de pronto le decimos que es hombre, y ha habido casos en que son inscritos como hombres y resulta que luego en la adolescencia se dan cuenta que han sido mujeres. De la crisis suprarrenal que habíamos dicho en ambos sexos que puede aparecer, también puede haber desarrollo prematuro de características sexuales masculinas, hipertensión arterial, hipoglucemia. En adultos puede haber estatura baja, efectos secundarios de esteroides, y puede haber tumores en los testículos en los hombres. El tratamiento es la reposición hormonal, e incluso se puede llegar a hacer cirugías correctivas a niñas que tengan genitales externos de apariencia masculina a partir del primer mes de vida. Entonces, aquí pueden ver ustedes algunas imágenes en donde se ve una masculinización de los genitales femeninos, ¿no? Los internos están normales y son femeninos, pero los externos, ustedes pueden ver aquí que tiene una hipertrofia del clítoris y va a ser confundida con un pene. Igual acá, ¿sí? Entonces aquí podemos pensar en que se trata de un varón y es una niña, y darle el sexo incorrecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se toma la muestra para el tamizaje?
Cada unidad de salud tiene designado a las personas que hacen este trabajo y cada una ya conoce sus funciones. Se realiza a partir del cuarto día cumplido ya o de las 96 horas de vida del recién nacido y que ya haya tenido alimentación proteica, que ya se haya alimentado con la leche materna. Entonces vamos a tener el material listo, que vamos a utilizar guantes, la cartilla para tomar la muestra, gasas, alcohol y la lanceta para hacer la punción. La cartilla, el niño debe estar en brazos de su madre. Aquí vemos la imagen de dónde es lo que vamos a puncionar. En el área rayada es en donde se debe hacer la punción, ¿no? Puede ser en el lado interno o en el lado externo. No en el centro, ¿no? Sino aquí donde vemos rayado a ambos lados del talón. Hay que calentar, no siempre, pero la mayoría de las veces sí necesitamos calentar con una gasa caliente el talón para aumentar el fluido de sangre. Luego vamos a limpiar con una gasa con alcohol y dejar que se seque. No vamos a soplar, sino que se seque solo. Vamos a exprimir el talón. La primera gota tiene que ser rechazada y luego vamos a tomar una gota en cada uno de los círculos, ¿no? Esta es la manera correcta como tiene que quedar. En el número 10 ustedes ven, la primera es la correcta. Las otras están incorrectas y esas no se las va a poder procesar esas muestras y hay que volver a repetir. Aquí, luego de haber tomado la muestra, debemos dejar secar por 2 o 3 horas y luego guardarlas en un sobre. Esta es la cartilla que utilizamos en el Ministerio de Salud. Entonces, ustedes a su lado izquierdo ven los círculos, ¿no? Son 5 círculos. Aquí es donde debe caer la gota de sangre. Este es el papel filtro, ¿sí? Que es la manera en que se transporta la muestra. Aquí vamos a llenar todos los datos del recién nacido, del lugar donde se toma la muestra, de los datos del niño o de la niña, los datos de la mamá, los datos del papá. Y este talonario que ustedes ven acá a su lado derecho es el que va a ir con la mamá. Entonces aquí se le explica un poco a la mamá de qué es lo que se trató, lo que se le hizo al bebé y está una dirección en donde tiene que ingresar para revisar los resultados. Entonces, estas fotos son tomadas en el lugar de trabajo, ¿no? La licenciada que está tomando la muestra a un niño, ¿sí? Ahí ven que ustedes, la primera muestra, es la primera gota de sangre, la va a desechar y está tomando la muestra en el papel filtro de la cartilla. Y esta es ya la tarjeta llena con las muestras de sangre. Como habíamos visto, ¿no? La primera es la que está bien, el resto de muestras son las que están mal tomadas. Se le deja secar, aquí vemos aquí ya más muestras que se están secando de 2 a 3 horas y luego son colocadas en este sobre y enviadas al distrito en donde se recogen las muestras de las unidades correspondientes a ese distrito y son enviadas al INSPI para su procesamiento. ¿Qué pasa con estas muestras? Todas las muestras que salen con un rango, que salen de la normalidad, vamos a repetir. Entonces, como vieron en la cartilla, están todos los datos del niño y de la mamá. Se le localiza al niño, se le avisa a la mamá y se le vuelve a tomar una nueva muestra para confirmar. Una vez que se ha confirmado, se comunica al Sistema Nacional de Tamizaje Metabólico y se inicia el tratamiento multidisciplinario de este niño. El equipo multidisciplinario está compuesto por pediatra, especialista en nutrición, neurólogo infantil, endocrinólogo infantil, psicólogo, trabajadora social, genetista, laboratorio especializado, e imagen que tenga rayos X, TAC, camografía y si es que se necesita algo un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, aquí en este esquema vamos a ver, ¿no? Empezamos aquí con la prueba del tamizaje del talón. Si sale negativa, pues nada, seguimos los cuidados según la norma del Ministerio de Salud, del control del niño sano. Si es que sale positiva, vamos a hacer la notificación y manejo del caso. Vamos a hacer una prueba de verificación.
Si es que sale positiva, como les decía, la referencia para el manejo del equipo multidisciplinario y el tratamiento. ¿Cómo se accede al sistema? Entonces, aquí ustedes ven, esta es la dirección en la que puede ingresar la mamá o los diferentes usuarios, ¿no? El ciudadano, la unidad operativa, el laboratorio, el médico, bodega, administración, para hacer la consulta respectiva, ¿sí? Ingresamos a esa dirección y vamos a tener esto si ingresamos como ciudadano. Si la mamá es la que está ingresando a consultar sobre su hijo. Entonces, aquí nos va a pedir si quiere consultar por identificación del niño, nombre del niño, apellidos del niño, cédula de la madre, nombre de la madre, apellidos de la madre o identificación de la muestra. Ya. Quiero recalcar que en un inicio estuvo calculado el gasto más o menos cuando se empezó el tamizaje metabólico de más o menos el gasto de $6 en cada niño, es el costo de la cartilla. Pero si nosotros calculamos, no solamente es el costo de la cartilla, sino el costo del transporte, el costo del material, entonces más o menos sale como unos 50. El Ministerio de Salud nos dice que sale más o menos unos $55 por cada niño. Pero si tomamos en cuenta que al final estamos ahorrando más o menos unos 10 millones al año, haciendo que estos niños no lleguen a tener un retraso en el desarrollo psicomotriz ni tampoco un retraso mental, se está ahorrando en que este paciente tenga una calidad de vida buena, se valga por sí mismo y sea un ente productivo a la sociedad. Eso es todo cuanto les puedo compartir. Si tienen alguna pregunta, pues gustosa de despejar sus dudas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una cosa, chicos, el link de asistencia ya está habilitado, entonces tienen 15 minutos para llenarlo. Igual si alguien tiene una pregunta, lo puede dejar en el chat y ya se procede a leer las preguntas. Igual, muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias. Ya, muchísimas gracias, doctora. Aquí en el chat tenemos varias preguntas para usted. La primera sería, buenos días, doctora. ¿Hasta cuándo se puede realizar el tamizaje? El Ministerio de Salud realiza el tamizaje a partir del 4.º día de vida cumplido, ¿no? 96 horas cumplidas, hasta los 28 días de vida. Ya, muchísimas gracias. Aquí tengo una segunda pregunta que dice, ¿en Ecuador la prueba del talón es obligatoria para todos los recién nacidos? Como obligatoria, no, pero para los pacientes que nacen dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, eso sí, es obligatoria realizarlo al 4.º día, pero para los pacientes que nacen en las otras instituciones como IES o privados, pueden acudir también al ministerio a realizarse, pero son pacientes que no se puede controlar, ¿no? Que vayan al 4.º día a hacerse la prueba del talón. Muchísimas gracias, doctora. También nos preguntan, ¿de qué se trata cuando se habla de prevención cuaternaria? Sí, la prevención cuaternaria, se está hablando ahora de prevención cuaternaria, es evitar las recaídas y también para evitar el mal uso de medicamentos en los pacientes, como la automedicación. Ya, también nos hacen una pregunta que, ¿por qué tiene que ser específicamente en el talón que se realice el examen? Tiene que ser sangre capilar, no tiene que ser necesariamente del talón y no del talón derecho, ¿no? Pero la prueba se llama así, del talón derecho. Tiene que ser sangre capilar. Podría ser incluso del dedito, pero tomen en cuenta que es un recién nacido, que el dedito es muy pequeñito como para sacar unas buenas gotas de sangre para que el papel filtro, la muestra sea bien tomada. Si le pinchamos en el dedito nos va a salir una gota pequeñita que no va a ser buena y nos va a tocar repetir. En cambio en el talón hay mayor irrigación, mayor sangre capilar, que va a ser mejor y va a salir unas gotas un poco más grandes. Por eso es en el talón. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que dice que ¿por qué en Ecuador no se realiza el tamizaje para fibrosis quística, teniendo en cuenta que las cifras de esta enfermedad son muy altas? Sí, eso yo les mencionaba, que en otros países no solamente están
fibrosis quística, sino otras patologías más. Aquí, bueno, como ustedes entenderán, incluso ahora que estamos en una crisis económica, el Ministerio de Salud tiene problemas con lo que es el financiamiento. E incluso a veces hubo un tiempo en que no teníamos cartillas para tomar las muestras y muchos niños dejaron de tamizarse porque ya habían cumplido más de los 28 días. Entonces, aumentar la fibrosis quística también en lo que es la prueba del talón del ministerio sí implica también un gasto. A nivel privado sí se lo hace aquí. Entonces, a nivel privado sí, pero lo que es Ministerio de Salud es más por cuestiones económicas. Perfecto. También nos hacen una pregunta de si es posible que se den falsos positivos con esta prueba. Sí. El tamizaje metabólico, bueno, la palabra tamizaje mismo viene de tamiz, ¿no? Entonces, en el tamiz es como un sedazo. Entonces, si nosotros ponemos unas partículas un poco más pequeñas en un sedazo y tiene aberturas grandes, se va a pasar, ¿no es cierto? Y otras se van a quedar. Entonces, es lo mismo con el tamizaje. Va a haber pacientes que teniendo la patología no van a ser diagnosticados y otros que sí vamos a tener falsos positivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El niño tiene que seguir en controles. Informarle a la mamá que esta no es una prueba 100% segura, que debe seguir acudiendo a los controles para ver cómo va su desarrollo psicomotriz y si es que presenta alguna alteración en el crecimiento. Entonces, al nosotros en las consultas de control detectar cualquier anomalía, podemos sospechar en alguna patología y pedir que se haga el respectivo examen. Pero Perfecto. sí, sí Y aquí puede tenemos haber falsos positivos y negativos. ya. Aquí tenemos una última pregunta, doctora. Dice que en el tema de la galactosemia y de la fenilacetonuria, ¿existe alguna variante para las fórmulas alimenticias en pacientes que no tienen los recursos para accederlas? Sí, algo que me había olvidado de decirles, el programa del tamizaje del pie derecho no solamente es de diagnosticar, sino también hacer un seguimiento de estos pacientes. Entonces, el Ministerio de Salud garantiza la provisión de las fórmulas especiales para este tipo de pacientes y el tratamiento adecuado para toda la vida. O sea, no solamente es el diagnóstico, sino también darle la leche que ese paciente necesita, su alimentación y el seguimiento, porque es una enfermedad que va a tener para toda la vida y siempre va a necesitar los cuidados especiales. Entonces el Ministerio de Salud garantiza todo eso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su participación con nosotros y por responder las preguntas de todos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, chicos, para los que se acaban de unir a lo largo de esta sesión, les repito unas instrucciones. Para obtener el certificado hay que llenar los días de asistencia y, bueno, al final de los días del proyecto se enviará una pequeña retroalimentación y tienen que obtener un puntaje de mínimo de 7 sobre 10 y haber participado en una campaña mediática. Entonces, muchas gracias de nuevo, doctora. Gracias por venir y haber participado. Igual por responder las preguntas. Entonces, ahora vamos a tener la intervención de la doctora Araí Vela, uróloga experta en salud sexual, y bueno, nos va a hablar sobre el screening de cáncer de próstata. Entonces, les dejo con la doctora. Bueno, buenos días a todos. Gracias, José, gracias, Melanie, por la invitación. Siempre me gusta mucho poder compartir con ustedes y sobre todo estos temas que son tan terribles en realidad. Para nosotros los urólogos, una de las cosas más complejas probablemente es decidir sí o no por el tamizaje del cáncer de la próstata. Para empezar, quería recordarles que el screening o cribado o tamizaje consiste en identificar una enfermedad que ha estado oculta o que pasaba desapercibida mediante elementos diagnósticos, sea examen físico, sea pruebas de sangre o de imagen. Y cuando se aplica a la totalidad de los individuos en una población, se llama cribado poblacional.
No sé por qué se pasmó. Ujú. Entonces, la conferencia se va a llamar ¿Cribado sí o no? Y esto es un poco para luchar en contra de las excesivas cientificidades y pensar que nuestros pacientes no son solamente números. Por eso es dedicado a ustedes y no a los científicos fríos que ya están graduados y que ya en realidad no valoran al paciente, sino al número. La directora del Centro Internacional de Investigación para el Cáncer menciona en este año que las muertes por cáncer se han disminuido, sobre todo en los países de ingresos altos, en donde ha habido una reducción del 21%. Y entre estos, por supuesto, está el Ecuador, que es considerado un país de ingreso alto. Y en los países de ingresos bajos la reducción es del 6%. Fíjense ustedes que ella asigna el éxito a los programas de prevención, diagnóstico temprano y tamizaje. El cáncer de la próstata es una patología del envejecimiento. Es muy raro encontrarse un varón menor de 50 años que tenga un cáncer prostático. Pero lo duro en estos momentos es que tenemos que 1 millón de personas por mes llegan a los 60 años y que actualmente tenemos 400 millones de personas mayores de 65 años. El 80% de estas personas están en los países desarrollados. El cáncer de la próstata es un cáncer bastante frecuente dentro de nuestra especialidad y ocupa el 6º lugar de letalidad en el mundo por cáncer, no así en América. En América ocupa el 2º lugar de letalidad por cáncer. Sin embargo, es el primero en ser diagnosticado. Fíjense ustedes que el riesgo de diagnóstico se incrementó y también la supervivencia se incrementó. Por lo tanto, el riesgo de morir evidentemente bajó en alrededor del 20%. El cáncer, y aquí me voy a detener un poco porque hay mucha confusión respecto a la etiología y a la etiopatogenia del cáncer. Se relaciona, actualmente se menciona mucho la predisposición genética en un 9%, es mucho más agresivo, aparece antes que el cáncer habitual del envejecimiento y ahora se encuentran asociaciones interesantes entre el gen BRCA1 del cáncer mamario y el cáncer prostático. También se menciona que hay factores hay otros factores multifactorial, alimentario, las grasas saturadas, el déficit de vitamina D, racial, predomina en los negros, ambiental, en Oriente se menciona que hay una menor cantidad, una menor incidencia de cáncer de la próstata, y familiar, cuando tienes un padre o un tío con cáncer de la próstata, tienes el doble de posibilidades de tener un cáncer prostático. Los agentes infecciosos, y aquí hay una controversia, se menciona que los varones que no eyaculan con frecuencia tienen un incremento cercano al 40% del riesgo de padecer cáncer prostático. Sin nivel de evidencia todavía esta relación, a pesar de que es un estudio europeo de más de 30,000 pacientes. Sí se ha observado que los factores inflamatorios que ustedes conocen muy bien, capaces de transformar la estructura celular, logran que finalmente ocurran anaplasias dentro del cáncer y cambios generales de la estructura celular que se manifiestan como lesiones premalignas. El factor hormonal y metabólico, ahora casi directamente asociado a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, y antes se pensaba que la testosterona era la mala, que era la responsable del
cáncer prostático. Pero después de que Morgenthaler hace una presentación respecto a los niveles de saturación, nos dicen que si yo tengo 100 de testosterona en la sangre y se ocupan o se copan todos los receptores prostáticos, pues puedo tener después 300 y no se van a ocupar más que los receptores que hay en la próstata. Ahora se ha encontrado que más bien hay otro tipo de alteraciones hormonales en relación con el cáncer prostático, y este estudio REDUCE que se hizo hace algunos años probó que el hipogonadismo se relacionó con patrones histológicos de cáncer prostático mucho más agresivos. Es decir, el déficit de la testosterona se relaciona con cánceres prostáticos mucho más agresivos que en aquellos pacientes eugonádicos. Ustedes saben muy bien que la localización del cáncer es mucho más frecuente en la zona periférica. Por eso es tan importante el tacto rectal en la detección de los nódulos. Del 15 al 20% en la zona central y del 10 al 15% en la zona transicional, y muchas veces tienen expresiones clínicas diferentes unos de otros. Si es que está más cercano a la zona transicional, por ejemplo, sus manifestaciones no van a ser las de hallazgo en el tacto, sino, por ejemplo, si hay invasión a la uretra, habrá uretrorragia o hematuria. Y en el caso de la invasión del cáncer de ubicación periférica, el diagnóstico es muchísimo más fácil a través del tacto y la invasión es mucho más rápida hacia las vesículas seminales y el recto. Mostofi es un investigador de cáncer que dijo que si todos los varones llegarían a los 90 años y superarían los 90 años, el 99% de ellos tendría cáncer prostático. Él dividió en 4 categorías del cáncer prostático: el que se halla durante la autopsia, el que se encuentra durante el estudio de una benignidad, el que aparece a través de la expresión sintomática de una metástasis, y el que se diagnostica a través del tacto rectal y el antígeno prostático anormal. ¿En qué consiste el cribado del cáncer prostático entonces? Es realizar todas las pruebas diagnósticas que tenemos a mano, como el examen digital rectal, el antígeno prostático y muchos incluyen la biopsia dirigida por ultrasonido, con el fin de diagnosticar precozmente este cáncer y con el objetivo de reducir la mortalidad alrededor de la enfermedad, mejorando la calidad de vida, evitando que la enfermedad avance hacia niveles agresivos o superiores. ¿Qué opinan las guías urológicas respecto al tacto rectal? Como bien sabemos, y es una sensación general entre los urólogos, los norteamericanos son grandes investigadores y malos examinadores. Ellos están absolutamente en contra de promulgar el tacto rectal como parte del cribado en el cáncer de la próstata. Pero los europeos en realidad sí se esmeran muchísimo más por darle énfasis al cáncer, al tacto rectal. Hay cosas interesantes en los hallazgos de los europeos. Ellos mencionan que al tacto rectal se detectan el 40% de nódulos malignos que en el eco transrectal son isoecógenos. Y también mencionan que el 30% de los nódulos malignos detectados clínicamente están relacionados con antígenos prostáticos menores de 2. Entonces, es un poco, no una recomendación absoluta como parte del tamizaje, y definitivamente en las guías el tacto no está dentro o no está formando parte del cribado del cáncer prostático.
Sin embargo, yo quiero que ustedes observen cuál es la importancia del cáncer prostático. Cuando uno hace tacto rectal y se encuentra con anormalidades en el tacto rectal, no importa el valor del antígeno prostático, directamente se indica una biopsia ecodirigida. No pasa así cuando uno hace valoraciones solamente del antígeno prostático. En el caso de la valoración con el antígeno prostático, si es que es menor de 4 nanogramos por mililitro, se hace control anual. Eso no hay duda. Si es que hay entre 4 a 10, entonces se aplican técnicas para lograr definir si es que voy a hacer esta biopsia o no. Y si es que yo con estas técnicas, como el índice de antígeno libre y total, logro que mis valores sean menores del 18% en esta relación, que les explicaré después, debo hacer una biopsia ecodirigida. O simplemente si me encuentro con un antígeno prostático mayor de 10, ya debo hacer biopsia ecodirigida. Pero recuerden que que el antígeno prostático es una prueba que no se debería usar aisladamente. Y el antígeno prostático vino un poco para poner nerviosos a todos los pacientes y para poner agresivos a todos los médicos en determinado punto. Ahora se escucha todo el tiempo, no me haga el tacto, doctora, porque ya hay esta prueba en sangre que me diagnostica el cáncer. Y lamentablemente es una mala información para nuestros pacientes cuando les convencemos de que a través del antígeno prostático vamos a lograr un diagnóstico de cáncer. El antígeno tiene una actividad enzimática, licúa el coágulo seminal y no solamente se produce en las células epiteliales de los acilos prostáticos, sino en las glándulas perianales, parauretrales, sudoríparas, tiroides, placenta, mama y endometrio. Recuerden que el valor universalmente aceptado como normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Y aquí existe otra confusión de la que voy a hablar después. El antígeno prostático que nosotros medimos en sangre es el antígeno prostático total, conformado por el antígeno complejo unido a proteínas y el antígeno libre. Como ustedes observan, estas dos fracciones son inactivas y en realidad esta prácticamente no se usa por su inestabilidad. Aquí ustedes tienen la variabilidad que se encuentra entre patologías diferentes y la movida del antígeno prostático. Casi que en la glándula normal encontramos que el libre, la fracción libre y el total están en proporciones muy parejas, muy similares. En el cáncer, sin embargo, hay un incremento del total siendo menor la cuantificación de la fracción libre. En la hiperplasia prostática, pueden observar que tiene un comportamiento bastante parecido a la glándula normal y cuando hay una combinación, sigue existiendo una predominancia del antígeno prostático total. Ahora, ¿por qué aumenta el antígeno prostático en el cáncer de la próstata? Muchos creen que es porque la próstata genera más antígeno prostático, pero en realidad es porque la próstata se vuelve un órgano autócrino y lo que hace es actuar sobre sus propias células. Se rompe la membrana basal y las células basales y lo que ocurre es una fuga de abundante antígeno prostático o proantígeno prostático que al llegar al torrente circulatorio es ligado de una manera inmediata por las proteínas circulantes. Y esto hace que obviamente se incremente el antígeno prostático en la sangre. No ocurre así siempre. Recuerden que los cánceres que son poco diferenciados tienen menos actividad de célula prostática.
Por lo tanto, la producción de antígeno prostático por parte de las células indiferenciadas en sus estadios iniciales no necesariamente provocan una elevación del antígeno en sangre. Ahora, ¿qué modifica normalmente el antígeno prostático? El masaje prostático, es decir, masajear la próstata entre 5 y 10 minutos. El tacto rectal no lo modifica. La instrumentación urológica, esto quiere decir pasar endoscopios, catéteres y el mismo examen físico con abordaje hacia la vía urinaria. La eyaculación, el varón que eyacula puede duplicar los valores de antígeno prostático. Los procesos inflamatorios o infecciosos, tanto urinarios como seminales, es decir, la cistitis, la prostatitis, y la retención urinaria per se, sin que se haya puesto sonda o se haya instrumentado el paciente, la retención urinaria eleva el antígeno prostático. La disminución del antígeno prostático se lleva a cabo por todo lo que inhiba la producción de la próstata, de la testosterona. El uso de finasteride, por ejemplo, el finasteride es un inhibidor de la 5-alfa reductasa y la 5-alfa reductasa se encarga de transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona se inhibe cuando uno usa finasteride. No hay esta conversión de la testosterona activa. Por lo tanto, el antígeno prostático disminuirá prácticamente a la mitad. Por eso, cuando uno va a hacer una valoración de antígeno prostático en un paciente que ha estado tomando estos inhibidores de la testosterona, tiene que esperar 6 meses para hacer una revaloración. Obviamente, el hipogonadismo del envejecimiento y otros. ¿Cómo usamos el antígeno prostático en el diagnóstico? Ustedes habrán escuchado muchas veces el antígeno según la edad. Esta es una forma de manejar el cribado, pero no es el valor normal de antígeno prostático. Ustedes se acuerdan que el valor normal es de 0 a 4 y eso no lo olvidan. Luego viene la densidad del antígeno prostático, la velocidad del antígeno prostático y la relación del antígeno prostático libre y total. ¿Qué es el PSA de referencia? Pues es esto, según la edad. El antígeno según la edad. Se sabe que el varón menor de 50 años podría tener menos de 2.5 nanogramos por mililitro. Y esto es importante porque si es que este varón supera su mediana en los valores, está prediciéndome que 25 años después tendrá un riesgo mayor de tener cáncer de la próstata. Entonces, no es que si este varón tiene 3 nanogramos por mililitro ya está mal y hay que biopsiar. No, es que me está avisando lo que puede ocurrir 25 años después. He ahí la importancia del PSA de referencia. No se puede poner, como ponen los laboratorios, este rango y luego ponen al lado el valor del varón. No, este es un mecanismo de cribado para diagnóstico posterior. La densidad del PSA se hace relacionando el antígeno prostático con el volumen prostático. Todos ustedes deben saber que en el volumen prostático se extrae multiplicando los 3 diámetros, las 3 dimensiones de la próstata, y multiplicando por 0,52. Este es un valor que les va a dar en centímetros cúbicos o gramos. Y luego deben medir el antígeno prostático total para este volumen prostático. El valor normal debería ser menor a 0,15. La velocidad del PSA es algo que también se usa con mucha frecuencia, tal vez mucho más que la densidad del PSA, pero se requiere esperar, fíjense ustedes, un año y otro año. Y entre estos valores hay que restar.
la diferencia debe ser máximo de 0,75 para considerar que este paciente no está en riesgo de cáncer prostático. El antígeno prostático libre, como les dije, es aquel que no está unido a las proteínas y se mide, se utiliza solamente cuando tenemos un antígeno total entre 4 y 10. Ahí es cuando uno decide determinar nuevamente antígeno total y antígeno prostático libre. Fíjense que yo no puedo usar el antígeno total de hace 5 días. Tengo que medirlos a los dos en el mismo momento. Entonces, lo que hago es tomar la fracción libre, dividirla para la fracción total y multiplicar por 100. Recordar que actualmente se menciona que los valores mayores del 25% están sin sospecha y su control debe ser anual. Los valores entre 18 y 25 deben tener control semestral y los valores menores del 18% deben biopsiarse. Los detractores del cribado, y es porque hay respuestas paradójicas en los estudios acerca o en los estudios en los que se cribaron a los pacientes. Tenemos el estudio norteamericano y tenemos el estudio europeo. El estudio norteamericano, bueno, habla también de colon, de ovario, no es solamente de próstata, pulmón, colon, ovario. Ellos mencionan que no hay diferencias entre el grupo en el que tamizado y el no tamizado. Sin embargo, este, que sí fue exclusivamente de cáncer prostático, sí dice y menciona que hay una reducción de la mortalidad del 20% a 10 años. Sin embargo, menciona que para salvar una sola vida se necesitan 1000 personas, tamizar 1000 personas. Yo siempre me pregunto si esa vida sería el papá de uno de estos investigadores o mi papá, pues valdría la pena hacer el tamizaje. Y nuestros amigos Cochrane deciden que no hay suficiente evidencia para realizar programas de tamizaje, que más daño se causa, y escuchen esto, es interesante, cosas que están en nuestras manos como médicos, antes que cirujanos, antes que sedientos de hacer más consultas o de investigar más, pero el daño que se hace con realizar un screening, un tamizado con antígeno prostático. El daño se hace cuando uno no habla con el paciente, cuando uno no le explica qué es lo que puede pasar. Entonces, no es el cribado. Dice que además hay que esperar 10 años para observar una reducción significativa en la mortalidad específica para el cáncer de la próstata. Y, por supuesto, con esto sí estoy de acuerdo, que no hay estudios que hablen del cribado por tacto rectal. 10 años. Ellos dicen que no hay reducción significativa. 20% para ellos no es significativo. Estos servicios de prevención de Estados Unidos se oponen absolutamente a que haya cribado no se diga en varones que ya tienen 75 años. Ellos se oponen totalmente a que haya cribado en los varones mayores, porque dicen que hay evidencia insuficiente para poner tan nerviosa a la gente al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? Este doctor, Juan Fernando Uribe, hizo una comparación muy linda respecto a lo que pasa con el antígeno prostático y por qué a todo el mundo le pone loco el antígeno prostático. Le comparó con una trampa de osos grande. Entonces, la trampa de osos grande es su sensibilidad. Dentro de ella van a caer
muchísimos animales, incluyendo los osos. Ahora, conforme avanza el estudio referido al cáncer prostático, la idea es hacer más pequeña la trampa de osos. Y lógicamente, al hacer más pequeña la trampa de osos, nos pasa esto. Tenemos 100 varones, en los cuales de estos 100, estos 5 sugiere el antígeno que hay cáncer, pero no hay. En estos, el antígeno no reconoce 2 casos de cáncer prostático. Y en este, el antígeno encuentra 3 casos, o sea, digamos, solo 3 casos de cáncer prostático. Y ese es el conflicto que tienen los amigos Cochrane y el US Task Force. Y sin embargo, hay otros que han insistido y han luchado porque se creen diversas condiciones referidas al cribado del cáncer prostático. En el año 2013, y desde entonces esto se quedó así, en Melbourne se hizo un congreso solo de cáncer prostático y fue mundial. Ellos decidieron, y claro, concluyeron en el consenso que el abandonar el cribado por cáncer prostático sería volver atrás, volver otra vez a tener muchos pacientes con cáncer prostático avanzado, metastásico y mala calidad de vida. Por lo que hicieron 5 declaraciones. La primera declaración dice definitivamente que los varones de entre 50 a 69 años sí evidencian que al realizar pruebas de cribado se reducen la incidencia de cáncer prostático metastásico y las tasas de mortalidad específicas por el cáncer prostático. Como habíamos visto, mortalidad específica se reduce en un 21% y la enfermedad metastásica en el 30%. A los varones sanos hay que avisarles, hablarles respecto a los aspectos positivos y negativos del examen del cáncer prostático. Sin embargo, ellos no recomiendan tampoco un cribado de rutina en los menores de 50 años. La segunda declaración habla de que el diagnóstico del cáncer de la próstata debe estar desvinculado de la intervención. Eso quiere decir, me encuentro con un antígeno prostático elevado y ya le doy tratamiento antihormonal. Hago una resonancia multiparamétrica que me sugiere que hay cáncer prostático y ya le hago radical prostática. Y esto no es así. El cribado hay que hacerlo obviamente pensando en los casos de alto riesgo que vamos a evitar que se compliquen en el futuro. Pero muchas veces durante el cribado vamos a diagnosticar más pacientes con cánceres incipientes que están o que entran dentro de la vigilancia activa. Esto quiere decir no hacer nada con estos varones. Actualmente la mitad de los varones en Europa que tienen cáncer prostático de bajo riesgo están en vigilancia activa porque los medicamentos para el cáncer prostático, las intervenciones para el cáncer prostático son extremadamente agresivas. La tercera declaración dice que el antígeno no debería considerarse por sí sola. Y aquí me habla nuevamente de hablar con el paciente, de examinarlo, de tocarlo, de evaluarlo, su edad, sus antecedentes, sus cirugías, si fuma, si no fuma, qué come, su peso, la circunferencia de la cintura, todo eso hay que hacer con el paciente y no considerar solamente el antígeno, ya que es un predictor de riesgo muy débil. Tiene menos del 25% de asertividad y su especificidad es entre el 24 y el 37%. Esta nueva prueba que ha salido, el GEM-PSA3, se diagnostica en orina post-masaje prostático, con una especificidad
muchísimo más alta que la del cáncer prostático, la del antígeno prostático, y una sensibilidad mayor también. Pero lo más interesante es su valor predictivo negativo del 93% para biopsia. Quiere decir que nos está bajando la cantidad de biopsias que tenemos que hacer en los pacientes, y eso es lo que queremos. En este año, en julio se presentó en el Congreso de la Asociación Europea de Urología este par de trabajos de investigación en los cuales se menciona que la espermina medida en la orina sin masaje prostático tiene una sensibilidad del 90% y un valor predictivo negativo del 96.7%. Es decir, me evitaría la mitad de biopsias que estoy realizando en este momento. Y la PHI, medida en sangre, que es una combinación del antígeno libre total y sus isoformas, la P2PCA, podrían evitar el 40% de las biopsias necesarias. La cuarta declaración, la prueba del antígeno prostático de referencia, esa que habíamos hablado antes, que es de acuerdo a la edad, es un marcador que debe usarse para varones en la década de los 40, donde habitualmente hay esta duda de si hacer o no hacer algo, porque sí se ha visto que ayuda en la predicción del riesgo futuro de cáncer prostático. Eso quiere decir que este varón lo voy a controlar con mayor frecuencia, es decir, cada año durante esa década, y no como lo haría con un varón sin ningún riesgo y sin ningún factor de riesgo tampoco, que lo haría cada 2 años. No se debe negar la prueba de antígeno prostático a los varones mayores con buena salud y una esperanza de vida mayor de 10 años. No sé a quién se le ocurrió, y muchos de los clínicos urólogos y de los que se rebelaron en contra de esta prohibición del tamizaje, se cuestionan cómo así 70 años, es decir, 70 años, ¿por qué? Si ahora hay cuarta edad, los 70 años es recién la tercera edad. Entonces, ¿por qué es que a los varones de 70 años se les está evitando hacer el antígeno prostático a cuenta de que, bueno, usted ya tiene 70 años, o sea, se va a morir de lo que sea menos de cáncer prostático? Pero si ese señor vive 25 años más, entonces tiene riesgo de tener un cáncer prostático, cosa que podríamos nosotros no solo prevenir, predecir, sino también diagnosticar precozmente. Acuérdense que hay cánceres que se evidencian desde la manifestación clínica de una metástasis. Por lo tanto, tenemos un señor con dolor de cadera a los 76 años y le mandamos donde el traumatólogo, y el traumatólogo le diagnostica una artrosis de la cadera. Y como las metástasis óseas del cáncer prostático no son osteolíticas, sino osteoblásticas, en las densitometrías a veces, si son generales y no se especifica la región que voy a evaluar, no se diagnostican. Entonces, por eso es tan importante que no excluyamos a los varones mayores de su posibilidad de ser cribados y diagnosticados. Finalmente, como mensajes para llevar a casa, quiero decirles que estas son las conclusiones del consenso, es cierto, del consenso Melbourne, pero también de las guías europeas de urología. Yo definitivamente tengo más afinidad por la conducta clínica e investigativa de los europeos. Ellos mencionan que ciertamente hay desventajas. Las complicaciones de las biopsias son muchas. El 80% de morbilidad por una biopsia. Y si es mal indicada, acuérdense
que tenemos la posibilidad de tener 75% de biopsias negativas cuando tenemos antígenos prostáticos de 4 nanogramos, que ya estamos recomendando biopsia en cierto momento. Si es que hay una relación del 18%, ya biopsia, de menos del 18% ya va para biopsia. Entonces, acordarse de la infección, acordarse de la hematuria y de los falsos positivos, que eso es lo más triste. Tener un paciente con falsos positivos, asustado de que es un cáncer y no es cáncer. El sobrediagnóstico, el sobretratamiento, los costos psicológicos que se reducirían hablando con el paciente. Pero el cribado tiene ventajas. Definitivamente hay una disminución de la mortalidad, 20%, 21%, alrededor de esta cifra. El diagnóstico de tumores de menor estadio, lógico. El inicio precoz del abordaje, que puede ser una vigilancia activa. No necesitamos hacerle radical prostática, no necesitamos hacerle radioterapia. Si es de bajo grado, podemos mantenerlo en observación. Y es evidente que vamos a tener menos casos de metástasis. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una detección inteligente del cáncer. Oportuna, obvio, pero oportuna e inteligente del cáncer. Los varones de 40 años hay que hablar con ellos. Yo, cuando llega a la consulta un varón de 40 años, le hago el tacto rectal, aunque no haya querido o no haya venido para eso. Si es que no viene con signos de infección o inflamación aguda, lo hago. Y es importante explicarle al varón que si algo sucede, hay tal riesgo de que sea negativo, que no debe tener miedo, que es parte de un estudio que en 10 años logra disminuir una muerte, pero vale la pena si la muerte va a ser la de él. Por otra parte, los varones que no tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata y que además no tienen otros factores de riesgo, uno debe hacer un antígeno prostático con tacto rectal anual a partir de los 50 años. Pero si este varón tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata y, ojo, cáncer de mama también actualmente, hay que hacer antígeno prostático y tacto rectal semestral a partir de los 45 años. Esta es un poco la conclusión de las guías europeas y el consenso de Melbourne para no volvernos locos con el antígeno prostático. El cribado. Hasta este momento, en todas las guías se considera el antígeno prostático como el medio más eficiente para tamizar. Y eficiente, yo diría entre comillas. No existe evidencia para instalar programas de tamizaje para detección temprana de cáncer prostático. Pero el miedo es libre, es decir, ustedes deciden junto con su paciente dentro de la consulta si ese paciente podría ser un paciente que se salve en 10 años. Ya. Solo la histopatología diagnostica el cáncer prostático. No así la resonancia magnética multiparamétrica, no la espermina, no el PSA3, no el PSA tampoco. Definitivamente, sin discusión, la población que más se beneficia del tamizaje es aquella entre 55 y 69 años. Pero ellos consideran con pregunta, con duda, ¿es innecesario en mayores de 70 años? Y concluyen definitivamente que no se le puede quitar ese derecho a los varones mayores de 70 años con su pronóstico de vida posterior mayor de 10 años, como mínimo, no como máximo, como mínimo, porque pueden vivir 25 años más. Y acuerdo médico-paciente, hay que individualizar. Yo pongo una cara triste en el antígeno prostático y de preocupación, porque yo considero que no es el cribado realmente el que fracasa
en el cáncer de la próstata. Fracasan dos cosas importantes. La comunicación del médico con su paciente, es decir, el médico no va de la mano con su paciente, y fracasa el antígeno prostático, que tiene un porcentaje bajísimo como un predictor de riesgo y como diagnóstico, es decir, estamos los médicos y los pacientes agarrados del antígeno prostático, siendo que no es el mejor, pero al momento es lo único con lo que contamos. Si es que no somos integralistas, si es que no individualizamos, si es que no conversamos con el paciente, se nos pueden ir de las manos tanto los cánceres como los sobrediagnósticos y los tratamientos. Eso es todo. Espero que las cosas que les dije les sirva a ustedes como médicos generales que van a ser en un principio y que sobre todo sí se cuestionen mucho los Cochranes, las guías y los principios estos, porque las evaluaciones son a los pacientes y no es a la estadística siempre. La estadística nos apoya, nos empuja, pero no porque no esté escrito, deja de existir. Entonces, eso es todo, doctores, chicos, gracias. Si quieren preguntar algo. Sí, doctora, hay una pregunta. ¿Cuál es el rol de la resonancia magnética multiparamétrica en el tamizaje? ¿Entraría dentro de esta etapa o cuándo sería útil realizarla? Es decir, ¿con sospecha o por qué? Ya, la resonancia magnética, de hecho, ninguna de las imágenes entra en el tamizaje. Ninguna de las imágenes entra en el tamizaje. La resonancia multiparamétrica ya se hace como un mecanismo diagnóstico para reducir la cantidad de biopsias que yo voy a hacer. Es decir, yo toco un paciente y hay un nódulo, o este paciente tiene un antígeno prostático elevado, superior a 4, puede ser entre 4 y 10 o puede ser mayor de 10, y yo le voy a hacer diagnóstico de cáncer prostático. Pero ya en este momento, fíjense ustedes, que ya estoy hablando de un paciente que ya está con signos y síntomas o signos de cáncer prostático. Ya no es un paciente sano, ya no se llama cribado, se puede llamar diagnóstico o se llama diagnóstico, y el momento en que yo hago resonancia multiparamétrica, yo achico la cantidad de personas que voy a biopsiar. La resonancia me va a decir, este es una lesión compatible o que sugiere, porque eso es importante, que sugiere carcinoma, adenocarcinoma, que sugiere cáncer. Por lo tanto, hay que biopsiar. Y esa es la maravilla de la resonancia, que ahora hasta se biopsia con resonancia multiparamétrica, pero cribado no. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Un paciente podría tener alguna alteración de los receptores de PSA para mostrar un valor bajo que maquillaría una verdadera elevación de PSA? A ver, no entendí. ¿Paciente? Un paciente podría tener alguna alteración en los receptores de antígeno prostático para mostrar un valor bajo que maquillaría una verdadera elevación de antígeno prostático. Acuérdense que el antígeno prostático no tiene que ver con receptores. La testosterona es la que tiene que ver con receptores. El antígeno prostático se produce en las células prostáticas, y en el caso del cáncer prostático, como hay una destrucción de la membrana basal, hay una fuga de antígeno prostático a la sangre, ¿no? Entonces, esto eleva el total de antígeno prostático. En el caso de la testosterona, yo tengo una próstata con sus receptores y tengo testosterona circulante, ritmo circadiano, entre 4 de la mañana y 11 de la mañana.
A esas horas, la testosterona se va a sus órganos diana. Uno de sus órganos diana, o blanco, es la próstata. Satura sus receptores y la próstata tiene su actividad a través de la saturación de estos receptores. Esta genera antígeno prostático también y secreciones prostáticas también por la activación de la testosterona en sus receptores. Pero esa es la relación que hay entre testosterona, receptores completos o copados y actividad intraprostática de la testosterona que genera antígeno prostático. No sé si esa es la respuesta que esperabas o quieres especificar algo más para aclararme a mí también qué más necesitas. Sí, eso mismo era lo que el participante quería preguntar. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna correlación entre hiperplasia prostática benigna y cáncer prostático? Son dos enfermedades completamente diferentes. De hecho, están en zonas completamente diferentes. Acuérdense que el cáncer prostático está en la zona periférica, mayormente. Está en tejido prostático, ahí. Ahora, la hiperplasia prostática es un tumor benigno y valga la redundancia, hiperplásico que crece dentro de la próstata. Es decir, yo tengo este tumor benigno que está creciendo dentro de la próstata y tengo la próstata que está siendo comprimida por este tumor benigno. Son dos tejidos completamente diferentes. Acuérdense, hiperplasia es un tumor benigno que crece dentro de la próstata, generalmente a partir de las zonas transicional, periuretral y central. Entonces crece y comprime, atrofia la próstata y la próstata es lo que queda hacia afuera, hacia la periferia, es lo que los cirujanos llamamos la cápsula prostática quirúrgica. Esa cápsula prostática quirúrgica que envuelve el tumor hiperplásico no es más que la próstata verdadera. Ahora, que pueden tener relación si es que hay un cáncer en la próstata verdadera, ese cáncer puede infiltrar un tumor hiperplástico y el momento en que nosotros hacemos una cirugía de esta hiperplasia, podemos encontrarnos focos neoplásicos en ese tumor hiperplásico. Una cosa muy interesante es que siempre se ha sugerido que los cánceres prostáticos no son muy frecuentes en las próstatas grandes. Y próstata grande también es entre comillas, porque no es que la próstata está grande, al contrario, el problema es que ha crecido un tumor tan grande, hiperplásico, que atrofió la próstata y lo que queda es una capa chiquitita de próstata. Entonces, por eso los investigadores dicen, mientras más pequeña es la glándula prostática, hay más parénquima prostático y hay más probabilidad que haya cáncer en una glándula chiquita, porque está llena de parénquima prostático, que en una grandota en donde está llena de adenoma prostático, de hiperplasia prostática. Gracias, Esa es la doctora. relación. También nos podría explicar un poco más sobre el rol del antígeno prostático tras una prostatectomía. Ajá. El antígeno prostático después de una prostatectomía ya tiene que dar menos de 0. El momento en que yo tengo un paciente que ha sido prostatectomizado, pero quiero aclarar aquí un término antes de continuar. Muchas veces se habla de que la cirugía para sacar el tumor prostático benigno o la hiperplasia prostática es una prostatectomía, y eso no es verdad.
Esta cirugía para sacar este tumor prostático se llama adenomectomía, porque lo que hace es sacar el adenoma prostático, se saca la bola que obstruye y se cierra la cápsula prostática o próstata verdadera. Entonces, realmente queda la próstata en la cirugía de los tumores benignos. Ahora, en la cirugía de los tumores malignos, uno saca todo. Uno corta, hace una incisión amplia en el cuello de la vejiga y hace una incisión amplia en el límite de la próstata con el esfínter externo y se saca todo completo. Esa sí es una prostatectomía y es una cirugía que se hace en los estadios iniciales del cáncer prostático. Entonces, se juntan el cuello de la vejiga restante con el esfínter externo restante. Esa es una prostatectomía y en el caso de la prostatectomía y en el caso de cualquier tratamiento que esté abordando el cáncer prostático, sea la inhibición de la testosterona, o sea la radioterapia con haz dirigido o braquiterapia, lo que se espera es que el cáncer prostático esté menor de 0. Y hay que hacer control trimestral del antígeno prostático, del antígeno prostático, trimestral durante el primer año, semestral durante el segundo año y anual para el resto de la vida. Así es. Gracias, doctora. Y la última pregunta. ¿Un paciente que utiliza finasteride para manejar la alopecia andrógena tiene algún beneficio sobre la progresión de cáncer de próstata o su riesgo es individualizado? Esa es una excelente pregunta y voy a volver a insistir. ¿Cómo funciona este finasteride? Inhibiendo la fracción de testosterona activa. Eso hace el finasteride. Obviamente que la propecia, que es este finasteride para la calvicie, tiene la mitad de la dosis o el tercio de la dosis de lo que tiene lo que usamos para inhibir la actividad de la testosterona dentro de la próstata. Así que la inhibición es pequeña, es muy pequeña de la actividad de la testosterona intraprostática. Pero recuerden que en el estudio REDUCE, hecho precisamente con dutasteride, que es el hermano menor de la finasteride, es muchísimo más específico, se observó que todos los varones que usaron inhibidores de la 5-alfa reductasa, es decir, inhibidores de la actividad o de la fracción activa de la testosterona, lo que lograron al final fueron dos cosas importantes. Primero, que el crecimiento del cáncer fuese confinado, es decir, ese es el beneficio. Un cáncer de crecimiento mucho más lento. Ese es el primer beneficio del uso de estos inhibidores de la 5-alfa reductasa en cualquier dosis, es decir, hasta los que toman propecia para la alopecia. Pero el problema es que a pesar de tener un crecimiento lento estos cánceres, los patrones encontrados eran mucho más agresivos. Piensen que todo lo que tiene que ver con inhibición de la actividad de la testosterona le resta protección a los tejidos blancos y el tejido blanco es la próstata. Entonces, cánceres agresivísimos relacionados con hipogonadismo y con inhibidores de la testosterona. Ese es el efecto del uso de estos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Gracias, doctora. Y cerramos con esta pregunta. ¿Cuáles son las características de un nódulo maligno? Bueno, el nódulo maligno al tacto es pétreo, es duro,
Pero piensen que no solamente uno puede encontrarse al tacto un nódulo, porque a veces uno piensa que va a meter el dedo y va a tocar una bolita y se acabó. No, ustedes tienen que aprender muy bien cómo es la consistencia de la próstata normal. Yo les he dicho en clase que se toquen el mentón, que se toquen la quijada, no el hueso, sino que se toquen la quijada, y esto es lo que tienen que tocar para definir que está normal la próstata. Ahora, si se tocan el cartílago de la nariz, este es una hiperplasia, un crecimiento hiperplásico. Pero si tocan una piedra duro aquí, ustedes pueden pensar, además de en el cáncer, en calcificación, en santogranulomatosis, en tuberculosis, en prostatitis crónica. Entonces, la dureza, sea de un nódulo, sea multinodular, o sea de un lóbulo entero, o sea de la próstata completa. Por eso, antes de definir una próstata, grábense estas dos consistencias, para que entonces con estas dos consistencias ustedes puedan diferenciar de la piedra que es tocar un cáncer prostático. Así es. Muchas gracias, doctora. Chicos, igual gracias por haber asistido. Mañana es la última parte del proyecto, igual es a las 10 de la mañana y vamos a tener la exposición del doctor Rousseau, que nos va a dar de screening de cáncer de mama, cervix, estómago y colon. Entonces, gracias por haber asistido. Igual mañana se enviará un link de asistencia. Gracias. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Abrazos a todos. Gracias, doctora, por su participación. Excelente charla. Que les sirva. Si necesitan que les mande algo, por favor avísenme para mandarles, no sé, a José, PDFs para que vayan leyendo y revisando. Yo vi que alguien pidió bibliografía y luego se me perdió la pregunta. Pero avísenme qué necesitan y les mando. Les mando abrazos. Gracias, doctora. Chao, chicos. Chao, doctores chiquitos.